Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, yo soy Marlene Chavana, estoy acá para hablarles acerca de GitHub y cómo construir comunidades por medio de GitHub. Un poco más acerca de mi persona. Soy de Estados Unidos, estoy actualmente en la Universidad Smith, estoy estudiando ingeniería de sistemas y el año pasado estuve trabajando en NASA. Y actualmente soy un experto de GitHub en las universidades. Voy a hablarles un poco acerca de GitHub, su programa. Los expertos de universidad. GitHub es un programa que GitHub desarrolló para conseguir que los estudiantes fueran y se convirtieran en mejores líderes. Estas son algunas de las ventajas de participar en el programa. Por medio del programa de expertos de campus en GitHub pueden aprender muchas destrezas. Van a recibir mentoría, van a van a aprender cómo dar un discurso en público y se van a volver proficientes en GitHub. Para saber si su universidad es aplicable para el programa de GitHub, pueden ir a la página web y verán un mapa de todos los programas en universidades. Como pueden notar, están en múltiples países y múltiples continentes. Y van a poder ver una lista completa de los expertos GitHub en cada universidad y los que están practicando actualmente. Y si dan clic en el perfil de uno de los expertos, verán un poco más acerca de dicho experto y los diferentes eventos que tendrá en las universidades. Y para convertirse en un experto campus, tendrían que pasar a la página web. Hay un entrenamiento que pueden completar virtualmente y a su propio ritmo. Este es el link para ir a la página web y lo voy a volver a mostrar al final. Si no tienen tiempo para copiarlo en este momento, no hay afán. Un poco más acerca de GitHub como empresa. GitHub es una plataforma de desarrollo que le permite a las personas revisar el código, colaborar con otros, manejar proyectos y acceder a código abierto. Vamos a hablar un poco acerca de los básicos o los elementos básicos de GitHub. Hablar de qué se trata y qué ofrecen. Seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en el tema, pero vamos a repasar la empresa GitHub. Hablaremos un poco de cómo configurar una cuenta GitHub y algunas herramientas que necesitan para empezar. Necesitan instalar Git en su dispositivo y afiliarse. Esta es la página principal que está en la diapositiva donde pueden registrarse. Y también tienen que asegurarse de que su computador, si es Mac o Apple, Terminal, y si es un PC, Command Line, CMD, que es muy importante y muy importante para usar GitHub. Control de versión es la capacidad de afectar tu trabajo y es una capacidad clave de GitHub. Pueden hacer cambios sin estar conectados al internet. Una gran ventaja en ciertas regiones donde no tienen buena conectividad. Pueden hacer cambios sin estar conectados al internet. Y hablaremos un poco más adelante acerca de cómo se logra eso. Un poco acerca de Git. Hay guías y tutoriales en línea que les voy a mostrar al final de esto. Git es un tipo de control de versión y guarda la historia de tu proyecto en etapas para que siempre puedan regresar a mirar su progreso en cualquier momento. Un poco más acerca de usar GitHub. Cuando hacen un push, cuando envían un segmento de código, contiene todas las ediciones anteriores. Tienen un documento vivo que se evoluciona y todo se colecciona, se recolecta en un repositorio. Ahora un poco acerca de un repositorio. Es una colección de todo el código que ha enviado, recolecta todo el código que permite mejor colaboración entre integrantes de un equipo. En perspectiva general, la mayoría de los proyectos son repositorios. Ahora, pasando un repo local a un servidor remoto.
Un repo puede ser en una máquina local como su computador o un servidor remoto como GitHub. Copiar un repo de un servidor remoto se llama clonación o clonar. Y para clonar un repositorio tienen que pasar a la página principal de un repositorio. Van a dar clic en clonar bajo el nombre del repositorio y copiar ese URL, esa dirección. Y acá necesitan línea de terminal o command, CMD. Van a abrir el CMD, línea de mando. Van a pasar el directorio a la ubicación deseada y van a escribir git, clone y pegar el URL y se va a crear. Un poco más acerca de los repositorios y su papel en la colaboración. Los repos se pueden compartir entre múltiples partes y todos pueden aportar a la creación del código y modificación del código. Y como pueden ver en este repositorio, de una pasantía anterior, tiene diferentes imágenes almacenadas y también puede contener un documento README, que es muy importante, que puede contener instrucciones importantes del proyecto. Vamos a hablar un poco más acerca de usar GitHub y implementarlo en un equipo. Cómo comunicarse en el equipo en el uso de GitHub. Manejar una organización por medio de GitHub. Así es como GitHub lo hace, por lo menos. Y esto según Cynthia Rich, la gerente de servicios de aprendizaje. Una práctica es dividir los individuos en diferentes equipos para mejor organizar los trabajos. Todos los que están trabajando en un equipo de ingeniería o en recursos humanos se agrupan, o también puede estar basado en el proyecto. Cualquier persona que está trabajando en una tarea específica del proyecto estarían asignados al mismo equipo. Y también pueden tener un sistema basado en geografía. Esto es muy importante en GitHub, la cual tiene muchos trabajadores remotos en todas partes del mundo. Podríamos configurar un equipo de personas ubicadas en Europa o en América Latina. Y también podemos tener solamente para cosas relacionadas con el trabajo un grupo de mujeres en tecnología, miembros hispanos, personas que están interesadas en un elemento particular. Un poco más acerca de organizar su equipo. Asuntos son una forma de rastrear las tareas, ideas y la retroalimentación. Se puede usar para rastrear las tareas del proyecto y los objetivos. Se pueden usar con los pull requests. Ahí es cuando fusionan un pull request con un asunto, un issue. Y usando un project board, del cual hablaremos más adelante, podemos ver a cuál foro pertenece tu issue. En cuanto a pull requests que mencioné anteriormente, los pull requests le dan a los integrantes del equipo actualizaciones y notificaciones de los cambios que usted ha realizado, para que todos estén al tanto. Un poco más acerca de organizar el proyecto. En cuanto a organizar su proyecto, necesitan entender los componentes claves de su proyecto. Lo que cada proyecto organizado debería tener. Cada proyecto organizado debería tener un README, un archivo README, que da una perspectiva general del proyecto y toda la información importante que las personas deberían saber. Puede ser una historia de lo que quieren lograr con el proyecto, los objetivos y toda la información importante acerca del proyecto en cuanto a lo que estás haciendo y lo que quieres lograr. Y también puede compartir algunos antecedentes, si el proyecto es específico o está específicamente relacionado con un proyecto anterior. Y otro componente importante es contributing. ¿Quién está aportando al proyecto y cómo? Pueden ser los integrantes del equipo, el cronograma del proyecto y las tareas asignadas a cada integrante del equipo. Pueden incluir guías y también pueden incluir información técnica. Y así se asegura que todo está coordinado y
sus integrantes están bien estructurados para aportar al proyecto. Información técnica puede incluir los idiomas de programación que están usando, la información que otros aportantes al proyecto deberían conocer, especialmente si es un proyecto de código abierto. Una historia de quiénes están involucrados, cuáles son las tecnologías que se están usando y cuáles son las expectativas de los contribuyentes al proyecto. Y una hoja de ruta también es muy importante para un proyecto. Es el cronograma y las expectativas del proyecto. Un cronograma del producto por sí y lo que esperan del desarrollo del producto desde principio a fin. Y si es un proyecto más pequeño en donde no se conoce el objetivo final por el momento, puede ser un cronograma que las personas pueden seguir y también una forma de rastrear su progreso. Y si, bueno, esto ya lo logramos, esto no lo hemos logrado, así que todos que están aportando al proyecto conocen el estatus del proyecto y cómo ha evolucionado el proyecto. Y mucho de esto está relacionado de mantener todo esto organizado, unificado, y eso les va a ayudar, especialmente si están intentando crear un proyecto profesional. Una plantilla de pull requests tiene una lista de todos los pull requests que van a incluir en su proyecto, que debería incluir documentación, el código original que han usado y cómo el proyecto funciona, y el formateo que puede estipular cómo quieres que los pull requests estén diseñados, especialmente en un proyecto de código abierto en donde la propiedad intelectual puede hacer que el proyecto se vuelva caótico. Y si quieres tener propiedad del proyecto, tienes que poder demostrar y evidenciar cómo has aportado. Una plantilla de issue es muy parecido. Si están pidiendo algo o quieren una actualización, se debería estipular en esta plantilla. Debería estipular las tags, el formateo que se debería usar, que es más fácil para que los contribuyentes puedan aportar al proyecto. Mencioné esto anteriormente y eso es muy importante para organizar un proyecto. Project boards son muy importantes para mantener un proyecto organizado. Cada project board, un pizarro de proyecto, debería estar incorporado a un proyecto. Es una forma de organizar las tareas del proyecto y puede involucrar lo que mencionábamos anteriormente: hoja de ruta, listas de chequeo. Se trata de cómo están organizando un proyecto dentro de un equipo y están compuestas por issues, pull requests y notas. Y puedes dividir por secciones y organizarlo todo. Y todas están clasificadas en columnas. Pueden contener datos como etiquetas y les ayuda a mantener el proyecto organizado. Etiquetas pueden decir: esta es la tarea relacionada con este segmento del proyecto. Tareas, ahí estipulan quiénes son los encargados de cada tarea. Y la historia de edición es muy importante. Si están trabajando en un equipo y en un proyecto de código abierto, pueden ver quién ha editado qué y qué cambios han hecho cada integrante. Y si quieres aceptar o rechazar los cambios. Y un tema de discusión con cada integrante del equipo para darles retroalimentación y para tener mayor control sobre su proyecto. Y todos los que están involucrados en el repositorio van a poder ver la cartelera del proyecto, los project boards. También es importante notar que hay dos diferentes carteleras de proyectos. Hay uno que es un repositorio, son carteleras de proyectos que contienen material relacionado con el proyecto. Esto es más relevante para empresas pequeñas o para proyectos pequeños. Y si están empezando un repositorio para una clase y están colaborando, cualquier persona involucrada en dicho repositorio podría tener acceso. El segundo tipo de cartelero proyecto es más relevante para empresas grandes.
Estos contienen material de cualquier repositorio que le pertenece a una organización. En GitHub, ese sería una cartelera de proyecto a nivel de la empresa completa. Sería algo para una empresa más grande, pero una cartelera de proyecto tipo repositorio es para una organización más pequeña, para un equipo pequeño. Ahora, las tareas son muy importantes. En cuanto a las tareas, las asignaciones, asignar issues y tareas a los integrantes del equipo. Esto es muy importante, especialmente si está entrando un equipo que tiene una fecha límite y está recibiendo retroalimentación del trabajo que está haciendo. Es muy importante saber quién está asignado a cuál tarea, qué deberían estar haciendo todos los integrantes del equipo y quién va a asumir responsabilidad para cada tarea para asegurar que se realiza. Eso les permite a las personas a buscar asuntos y para encontrar las tareas y las conversaciones por las cuales están responsables e incluirlas en vez de tener que mirar todos los asuntos. Le da mucho más eficiencia. Ante todo, si es un equipo muy grande, entonces no se tiene el tiempo para mirar a cosas que no tienen nada que ver con usted. Uno puede ver que, bueno, esto tiene que ver conmigo, esto es importante, tengo que hacerlo en vez de, bueno, es algo de recursos humanos y yo soy ingeniera y no tiene nada que ver conmigo. No tengo que ser tan atenta para eso, para priorizarlo. Entonces, otra cosa importante para saber, y eso es algo que muchas personas se confunden, por eso las tareas, si tiene una tarea para cierta tarea, pues esas tareas no le limitan. Uno de todas maneras puede contribuir, entonces si es un proyecto asignado al equipo de ingeniería, pero si usted quiere otra persona de otro equipo que no tiene esa tarea para contribuir y para poder verlo, ellos lo pueden hacer. Entonces uno puede tener ese documento de trabajo para que las personas puedan tomar control en ese sentido. Entonces es muy bueno para los equipos tener esto porque ayuda a modernizar el proceso y para que las personas puedan tener control en ese sentido. Entonces un poco más sobre las tareas y eso es para mejorar lo que hacen. Entonces asignar etiquetas es como las tareas para individuos, pero es asignar proyectos. Entonces las etiquetas le permiten categorizar los asuntos, o sea, eso está relacionado con tal equipo o que se hace en tal lenguaje o es algo estrictamente tal o cual cosa. Entonces uno puede verlos en las carteleras de proyectos y uno puede ver cómo cada ítem está categorizado. Entonces uno puede ver lo que es importante y que se relaciona conmigo. Entonces eso es un poco más como pueden ver cómo organizar los proyectos y el tipo de etiquetas que se utiliza. Un proyecto de plataforma puede tener una especie de etiqueta, entonces todo lo que se relaciona con ese puede tener esa etiqueta. Retroalimentación, o sea, discusión, diferentes preguntas, y puede tener más de una etiqueta. Entonces si quiere retroalimentación para un proyecto Angular y también tendría retroalimentación. Entonces los links y las referencias cruzadas también están en esa misma categoría, donde uno puede entender lo que pasa y saber qué está pasando en un proyecto y en una conversación. Entonces uno puede utilizar estos para hacer referencias a conversaciones anteriores y conectar información y contenidos. Entonces uno puede devolverse sobre diferentes asuntos y contribuir y conectar las cosas, especialmente si uno está trabajando en un equipo grande. Es una buena manera para comunicar, es que todas las cosas están muy bien organizadas en un solo lugar. Entonces eso también ayuda a mantener las cosas organizadas y eficientes. Entonces con todo en un solo lugar no se necesita buscar otros métodos como correo electrónico que causaría confusión. En GitHub todo está en GitHub. Es mucho más fácil solamente quedarse en un solo lugar. Entonces eso es como comunicarse
eficazmente. Entonces la comunicación es algo que muchas veces la gente ignora en los equipos, pero importa mucho para una empresa o un equipo técnico, especialmente cuando es remoto, cuando no hay tiempo cara a cara. Entonces comunicar dentro de un equipo es muy importante. Entonces, como dije, comunicar sobre una sola plataforma como GitHub mantiene las cosas organizadas. Entonces uno puede saber qué está pasando y qué realmente importa y es relevante a los proyectos, y uno puede referirse a eso en el futuro, y una plataforma con GitHub guarda toda esa información. Entonces nada se pierde hasta que se tomara la decisión de borrarlo. Entonces tiene la capacidad para ir hacia adelante y hacia atrás. Entonces tener buena comunicación es de gran importancia, especialmente si es un equipo más grande. Entonces una cosa muy importante es tener metas muy claras y realistas sobre el proyecto y las personas y sus expectativas para la gente y para el proyecto. Entonces es de gran importancia entender desde el inicio lo que se espera de cada persona, lo que ellos deberían contribuir, cuáles equipos, en cuáles equipos deberían participar, pero no solamente en un sentido técnico, sino que lo que deberían aportar en cuanto a tiempo y dedicación, donde usted podría estar trabajando algo 75% y la otra persona 25%. Pero eso está bien al principio, entonces no hay conflicto en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el programa de trabajo esperado? Si todos deberían estar al mismo tiempo presentes, o que deben hacer el trabajo igual, o si una persona trabaja de tiempo completo y la otra persona está totalmente dedicada a este proyecto, ustedes deberían organizar su tiempo desde el inicio, especialmente cuando un equipo más grande. Es algo que definitivamente tiene que tomar en cuenta quién va a estar haciendo qué, especialmente si las personas están entre diferentes equipos y proyectos. Entonces, el cronograma para cada persona, los horarios, los tiempos, pero también lo que se les espera y lo que ellos deberían producir. Entonces, como dije, esto podría ser una carta de navegación para un individuo, pero también algo que ustedes han discutido, que hasta el final de este término ustedes deberían tener tal o cual cosa realizado. Entonces, eso podría ser que la expectativa es que usted va a trabajar bajo su propio ritmo, pero tener el proyecto al final, o que la expectativa es que usted va a tratar de aportar a un proyecto más grande, pero no un proyecto completo porque no tiene tiempo, o de pronto tener unas contribuciones, pero de pronto usted no es el líder. Y luego, ¿cuál es el cronograma? Depende de que si está trabajando para empresa o un individuo, o si es su propio proyecto. Las ideas son diferentes en cada caso. Entonces, en cuanto a pasantías y proyectos a corto plazo, uno puede decir, bueno, usted tiene 3 meses para hacer esto, y después el proyecto debería estar completo, se va a terminar. Pero si es un trabajo en curso y de tiempo completo, uno puede decir que para X trimestre hay que tener tal o cual cosa. Y de esta manera podemos seguir adelante en cuanto al listado de chequeo. Y esto, como dije, según el proyecto, puede ser un documento vivo donde uno no sabe en dónde va a terminar, o puede ser algo que usted tiene las expectativas del cliente para 15 días o algo así. Entonces todo depende de su proyecto y su tarea. Y esto nuevamente, pues hay que recordar de qué consiste el proyecto, para quién es y para qué lo van a usar. Por ejemplo, para una empresa o un cliente, pero no tanto si uno está trabajando para usted mismo. Entonces, si usted entiende este cliente y sus necesidades, uno puede priorizar ciertas tareas y realmente construir el proyecto alrededor de eso. Entonces, en cuanto a la priorización de las tareas, si este es un proyecto que tiene un plazo estricto y hay ciertas cosas que uno puede hacer o no puede hacer, hay que tener esa conversación entre todos ustedes para decir, bueno, eso es algo que puedo hacer en este plazo o con los recursos que tenemos, y estas son las cosas importantes que ese cliente definitivamente quiere en este proyecto. Lo mencionó, y hay otras cosas que no les importa tanto, de pronto la funcionalidad les importa más, y siempre hay que buscar la retroalimentación. Ante todo, si está trabajando para un cliente o una empresa que está en mercadeo y dirigido hacia cierto cliente o grupo, realmente hay que entender qué
quieren y cómo van a recibir este proyecto, si quiere aceptación y si quiere éxito. Entonces tiene que buscar retroalimentación y con diferentes métodos y hasta internamente en cuanto a cómo los miembros contemplan el proyecto y si están contentos o no, y después reevaluar. Entonces hay que analizar el proyecto, honestamente ver el progreso y cuáles recursos se han tenido y cómo van a ir adelante con esa nueva información y qué se puede hacer con eso. Entonces, en cuanto a la comunicación con las personas, eso también es de gran importancia, ante todo cuando uno trabaja en una empresa remota o para un cliente. Entonces, una cosa muy importante cuando uno está trabajando en un equipo, especialmente si hay muchos miembros, es realmente mencionar a las personas y decir, bueno, utilizar las tareas de esta manera. Entonces es mencionar a los individuos y luego referir a asuntos y trabajos y conversaciones anteriores. Entonces eso les da a las personas el crédito y la responsabilidad. Entonces uno puede decir, bueno, esa fue su idea. Ante todo, si es de código abierto, ese es su aporte, pero también da responsabilidad en el sentido de que si algo no está funcionando, era la responsabilidad de cierta persona. Ella está en ese equipo, entonces uno puede ver que, bueno, esta persona realmente tiene que tratar este asunto más que alguien que realmente tenía nada que ver con el proyecto. Entonces, de gran importancia realmente asegurar que uno sabe quién está trabajando en qué y mantener un sistema muy organizado y estructurado. También hay que recordar respetar a las percepciones de otras personas. Eso es importante. Si uno está trabajando en un equipo que es remoto o de pronto no hay tiempo cara a cara, entonces hay que ser considerado de las diferencias en cultura y comunicación. Entonces, en GitHub, la mitad del equipo, más de la mitad es remoto, entonces está dividido entre muchos lugares. En Campus Experts hay gente en diferentes continentes que hablan diferentes idiomas y tienen diferentes prácticas y creencias culturales. Entonces, realmente está faltando esa conexión interpersonal, pero de todas maneras la puede tener en línea, pero hay que tener en mente que hay diferencias en cuanto a, pues, comparado con cuando uno está trabajando personalmente con otra persona en el mismo salón. La comunicación es muy importante y es importante para entender el significado, especialmente lo que la gente dice, especialmente si es una crítica o una sugerencia en cuanto a lo que uno está haciendo. Entonces, en la línea las cosas de pronto no se expresan bien y eso puede ser por las barreras lingüísticas o no tener el tono necesario. Ante todo, si es crítica, de pronto ellos simplemente quieren tener retroalimentación y de pronto ellos piensan que está bien y aunque usted no esté de acuerdo, hay que considerar cómo la persona percibe esto y ellos tienen que considerar sus percepciones también. Entonces hay que tener en mente que es otro ambiente si está trabajando de manera remota o si está cara a cara. De todas maneras hay que considerar a las otras personas y lo que hacen. Entonces otra cosa muy importante en la comunicación y trabajar hacia un proyecto más bueno y mantener la organización y tener posibilidad para el éxito es crear tiempo para los individuos y los miembros del tiempo para comunicarse entre ellos. Entonces, está trabajando en una empresa donde usted está todos juntos en una oficina. Esto podría ser una reunión cara a cara o hablar durante el almuerzo o diferentes tipos de cosas. Y muchas veces es más fácil en ese sentido cuando se tiene la capacidad para realmente hablar con las personas y tener ese aporte directo. Entonces, uno sí puede conversar las cosas, pero en línea para esas comunidades y las compañías basadas en diferentes lugares es un poco más difícil en términos de hay que coordinar sus proyectos más y coordinar sus equipos bien. Entonces esto podría ser reuniones semanales en línea. Entonces hay que tener en mente las prácticas culturales y sus ubicaciones geográficas. Por ejemplo, las zonas temporales son importantes. Por ejemplo, si está trabajando con alguien en otro continente, pueden estar 9 horas adelante o detrás de usted. Entonces es importante para la programación y hay que intentar mantener comunicación abierta en términos de tener asuntos y una cartelera y tener diferentes opciones. Entonces, para poder realmente hacer esto, debería configurar un sistema desde el inicio donde saben que estas son las expectativas en cuanto a la comunicación. Hay que emitir un informe todas las semanas, tener una teleconferencia semanal
y también estar abierto a la comunicación y a la retroalimentación. Un poco de esto no es todo, pero es lo que les puedo dar en este momento, y vamos a tener 2 talleres mañana en cuanto a cómo implementar Git y cómo utilizar GitHub, y podemos ayudarles con todas estas prácticas y mostrarles mañana. Entonces yo y otro representante de GitHub fue a ayudarles con GitHub y discutir esto más a fondo, y con nuestras experiencias darles esta retroalimentación. Estos son los links para GitHub Campus Experts, y es ahí. Por favor. Gracias. Es ahí donde realmente uno puede tener la capacitación y ver si hay una comunidad cerca de usted y realmente cómo involucrarse, y si no, puede ver cómo empezar una y cómo involucrarse en GitHub y las comunidades técnicas en su área. Entonces también he incluido el link a esta presentación, entonces ustedes pueden verla y pueden bajarla, y también tengo la guía de GitHub que contiene mucha de esa información, que tiene mucha información en cuanto al uso y la configuración de GitHub. Y como dije, vamos a tener talleres mañana, pero si ustedes están en sus casas y están viendo esto o no tienen el tiempo para mirar mañana, es de gran importancia saber cómo utilizar GitHub. Entonces esta es una guía de las prácticas y reglas generales y cómo configurar una cuenta, pero también cómo utilizar carteleras de proyectos y comunicar los asuntos. Entonces existen esas opciones. Esta es la información contacta para mí. Esta es mi cuenta de GitHub y mi cuenta en el GitHub Campus Experts Sites, mi perfil, etcétera. Entonces ustedes me pueden contactar después. Get her some oxygen. Bien, vamos a habilitar unos minutos para compartir con ella inquietudes. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? El nombre y la pregunta. Hi, thank you for the conference. I would like to... Yo quisiera saber más sobre las condiciones del uso de código abierto. A veces podemos encontrar muchos trozos o pedazos de código que podemos incluir en nuestros productos. Por ejemplo, cómo implementar Google Maps o conectar a nuestra app con Firebase. Can you repeat that, please? Yo quisiera saber más sobre las condiciones en cuanto al uso de código abierto, porque a veces uno puede encontrar muchos trozos de códigos que uno puede implementar en su propio proyecto. Por ejemplo, cómo implementar Google Maps o conectar su app móvil con Firebase. Uno encuentra muchas cosas en todo el Internet. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, si uno empieza a ganar dinero con su app, ¿tiene que compartir parte de ese dinero o tiene que hacer todo su proyecto código abierto en el Internet? Bueno, entonces no entendí toda la pregunta, pero en cuanto al uso de código abierto, ante todo en APIs, si está utilizando Google Maps y quiere desplegarlo en su sitio o otra cosa afín, mucho depende de la empresa y mucho depende de cómo es el proyecto. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las empresas realmente pues no les importa si se utiliza en un proyecto escolar o algo pequeño, pero como digo, depende de la empresa, pero se vuelve más complicado cuando uno está recibiendo dinero para eso y está mandando esto. Entonces muchas veces es si se tiene que comprar una suscripción de esa empresa, si puede utilizarla, si tiene menos de cierto número de usuarios, si es para usted o si es algo avalado públicamente o si está en ciertos lugares. En todo depende de la empresa en realidad y lo que está haciendo. Muchas simplemente requieren que usted les da la atribución en cuanto al uso de imágenes, por ejemplo, pero algunos requieren que uno tiene que pagarles si está recibiendo remuneración y eso forma una parte vital de ese servicio. Entonces hay que verificar
cuáles son los proyectos de la empresa, las políticas de la empresa, perdón, especialmente si se puede encontrar en línea y si es una empresa muy grande, por ejemplo Facebook o Google, y tienen diferentes reglas. Entonces todo depende en dónde está y qué tipo de proyecto es y cómo se va a usar. Entonces, como dije, si es un proyecto a pequeña escala, por ejemplo, escolar que no es remunerativo, entonces no hay problema normalmente. Pero si es un proyecto que va a ser globalmente financiado, pero va a ser mucho dinero, entonces les importa más. Entonces hay que verificar cuáles son las políticas actuales de la empresa. Bien. Hi, thanks for your presentation. Gracias por tu presentación. Uno de los dolores de cabeza cuando uno está trabajando en un equipo remotamente es fusionar. ¿Tienes tips, recomendaciones para mejorar esa práctica? Si quieres la haces en español. Spanish. You can use the traductor. Gracias. One of the Tú headaches trabajas en un equipo remoto y utilizas GitHub como herramienta para el control de versiones. Creo que no está escuchando. Es realizar merge. ¿Tienes algún consejo para mejorar esta práctica? Como tú acabas de decir, fusionar, merging, es una pesadilla, especialmente si hay muchos integrantes en el equipo. Algo es que toca asegurar que todos están autorizados para fusionar, para el merge. Como dije, usando los issues y los pull requests automáticamente están aprobados, autorizados. Y hay más información acerca de esto en la guía de GitHub. Pero puedes hablar con nosotros mañana, los representantes de GitHub, y te podremos dar más información. Y también me puedes enviar un correo electrónico si tienes otra pregunta adicional. ¿Hay alguna inquietud adicional? Bien, entonces un aplauso nuevamente para Marlene. Audio Jungle.